Es la azotea de su casa, refugio ISEC, desde la que la hemos visto sortear el toque de queda para reportarnos. Su esposo, comunicador social, y su hijo la asisten técnicamente. Con ellos ha compartido esta experiencia que dura ya 10 años y que ha tenido en la crisis sanitaria de la COVID-19 su cobertura más ardua. Si yo tuviera que resumir cuál es la principal cosa que hemos sentido todo este tiempo, ha sido miedo. No por periodistas, no por contar lo que está pasando, hemos estado alejados del horror, porque el horror aquí ha estado por todas partes y ha estado todos los días. No pueden salir a las calles a grabar por las condiciones del estado de excepción. Aquellas personas que se caían en las calles y que se caían sin ayuda, las personas que lloraban porque tenían a los cuerpos de sus familiares hasta 7 días dentro de las viviendas y absolutamente nadie venía a recogerlos, y contar aquellas imágenes que en algunos casos ni siquiera fueron grabados por nosotros, sino por las personas con sus teléfonos. Eran la prueba de un drama que muchos periodistas nunca pudieron llegar a cubrir. Bueno, esas imágenes teníamos que enviar nosotros para Cuba, y el miedo también se apoderaba de los textos, el miedo se apoderaba de las noticias. No creo que el gobierno hubiera querido que viéramos el desastre que suponía aquellos pocos médicos abarrotados de enfermos. En los años anteriores a la epidemia, el gobierno de Lenín Moreno despidió a casi 2.000 médicos y además cerró el contrato de la misión médica cubana en Ecuador. Por lo tanto, en un sistema sanitario que de por sí era insuficiente, que de por sí era poco para todos, la llegada del COVID supuso la catástrofe total. Ecuador queda atrás con la peor crisis sanitaria de su historia. Una de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida ha sido la cobertura del vuelo humanitario Quito-La Habana, un vuelo de Cubana de Aviación en que regresaron a Cuba mis propios padres. Fue muy complicado despedirlos en el aeropuerto y ver junto a ellos a personas que estaban muy emocionadas por llegar a Cuba y poder sentirse a salvo, porque Cuba te hace sentir a salvo, pero fue humanamente una cobertura muy difícil. Es difícil contar un cuento sin números. Es difícil contar una historia si no tienes los datos. Las pruebas PCR han sido muchas menos de las que se necesitaban. También han sido muchos menos la cifra oficial de fallecidos por la epidemia que la real. Pues hoy tenemos un excedente de 45.000 fallecidos. Eso es una barbaridad. Mientras el gobierno amarró una serie de convenios de préstamos con el Fondo Monetario Internacional que supusieron una serie de retrocesos sociales y políticos para toda la gente de este país. Los casos de corrupción que aumentaron y se agudizaron durante el tiempo de la epidemia, le pusieron sobreprecio absolutamente todo. Y eso salía a la luz y de pronto decía, el gobierno está comprando a 7, 8 veces el precio de las fundas de cadáveres, pues entonces se acababa lo de las fundas de cadáveres y empezaba lo de los respiradores, y después de los respiradores empezaba lo de las mascarillas, y después de las mascarillas empezaban los medicamentos, y toda la epidemia ha sido una larga historia de sobreprecios y de sobrefacturación con los recursos del Estado. Y la cúspide de esos casos de corrupción ha sido hoy el tema de las vacunas. En un país de casi 17 millones de habitantes no han podido inocularle la vacuna ni siquiera al personal de salud. Completamente. Muchos médicos se han quejado en los hospitales que se le vacuna a personas que son favorecidas por el Ministerio de Salud, que no están en primera línea. Es una época complicada, la epidemia no se acaba. Todo el mundo en este país tiene un conocido, un familiar o un vecino que ha muerto de COVID-19. Y eso verdaderamente es una tragedia que va a marcar para siempre la vida de estas personas, y va a marcar para siempre también la vida de aquellos que hemos modestamente intentado contar el dolor de esta gente. Esta es la información que tenemos por el momento. Ismari Barcia, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. De la ciudad de Quito, Ecuador. Muchas gracias.